Gálatas capítulo 1. Y dice así el versículo 6 en adelante. Gálatas 1, 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo que defender el evangelio contra diferentes desviaciones. Particularmente en la epístola a los Gálatas, el problema era los judaizantes. Pero lo que debemos entender es que el evangelio desde el principio ha sido atacado, o ha intentado ser constantemente pervertido. O sea, le han intentado poner un poco de veneno al agua para contaminarla. Un problema fueron los judaizantes, pero hubo otro movimiento sumamente importante que se llamaban los gnósticos o el gnosticismo. Y el día de hoy me gustaría enfocarme en este movimiento a fin de que la iglesia esté preparada para defender la verdad en los tiempos en donde se quiere pervertir el evangelio de Cristo. Ese es mi propósito con esta lección. Déjenme ponernos un poco en contexto en donde estamos. Estamos llevando un curso de historia de la iglesia para la iglesia. No es la historia de la iglesia para el seminario que estuve dando hace un par de meses. Esta es una historia de la iglesia para la iglesia, más digerible, más sencilla, más aplicable. Y hemos estado viendo el trasfondo de la iglesia temprana, ¿recuerdan? Bueno, nos introducimos con una lección de la importancia de la historia de la iglesia. Después dimos una introducción a la importancia de los padres de la iglesia. Y a partir de eso empezamos a ver el trasfondo de la iglesia temprana. Hemos visto, por ejemplo, cómo estaba la cultura en Roma, cuál era la tecnología que tenían. Hemos visto algo del idioma. Hemos visto algo de las religiones que gobernaban principalmente en ese tiempo. Y hemos visto, además de las religiones, la persecución o la hostilidad incipiente que el cristianismo tuvo cuando vimos la paciencia de los mártires. Bueno, para tener una idea completa, o sea, más completa, no completa absoluta, pero más completa, el tema del gnosticismo no nos puede faltar. ¿Por qué? Porque el gnosticismo fue una herejía que tuvo mucha influencia en la iglesia temprana. Además,
no solo fue una herejía o un culto, una secta, con mucha influencia. Aquí está el punto. Tuvo mucha influencia en el cristianismo. O sea, este fue un movimiento o una herejía que directamente intentaba pervertir el cristianismo. Por eso es importante conocerla, porque si podemos crecer en nuestro entendimiento de esta herejía, vamos a entender mejor a los padres de la iglesia, vamos a entender mejor muchos de los escritos de los padres de la iglesia, y vamos a entender mejor algunas de las acciones y tratados de los padres de la iglesia. Así que por eso es mi deseo. Ahora, no solo, hermanos, esto tiene relevancia histórica. Es bueno conocer al gnosticismo porque interesantemente el gnosticismo es una de esas herejías o religiones espirituales que no se ha erradicado del todo, sino que pasando desde antes del cristianismo, durante el cristianismo, en la Edad Media y hasta el día de hoy, todavía podemos hablar de un gnosticismo presente. Entonces, tengo 3 propósitos para esta lección. En primer lugar, quiero presentarles el gnosticismo con el cual los padres de la iglesia batallaron. Quiero presentárselos, que lo conozcan. En segundo lugar, quiero presentar la relación del gnosticismo con la espiritualidad de la nueva era. ¿Han escuchado algo así como la nueva era? ¿Qué es eso de la nueva era? Bueno, es una corriente espiritual. Y hermanos, quiero que veamos la relación que tiene con el gnosticismo. Miren lo que dice, por ejemplo, Nick Needham. Él es un historiador y él dice esto: la espiritualidad de la nueva era, tanto en su forma pagana como cristiana, tiene un asombroso parecido con la primera gran manifestación de la falsificación del cristianismo con la que tuvo que luchar la iglesia temprana en el segundo y tercer siglo después de Cristo, el gnosticismo. Y ese será mi segundo propósito, mostrarles la relación. Mi tercer propósito es que contestemos tanto al gnosticismo temprano como al gnosticismo de la nueva era a través de algunos principios bíblicos para que estemos preparados para dar defensa. Esas 3 cosas intentaremos lograr: conocer el gnosticismo temprano, presentar la relación entre el gnosticismo antiguo y la nueva era, y 3, ofrecer respuestas bíblicas al gnosticismo temprano y actual. Ahora, quiero aclarar, hoy no voy a hacer una presentación académica del gnosticismo. Eso nos llevaría mucho tiempo y suele ser algo muy pesado. Y para los que no les gusta mucho este tema, muy aburrido. ¿Sí? Cuando presenté el tema del gnosticismo en el seminario, fueron cerca de 28 hojas. ¿Pueden imaginar lo que es 28 hojas de trabajo? Bueno, algunos hermanos me confesaron que después de esa lección tuvieron pesadillas con el gnosticismo. Y hermanos, es verdad, porque comprender el gnosticismo, hay muchas cosas intrincadas que te hacen trabajar la cabeza, y en verdad que te hieren, te impactan. Y sí, realmente creo que algunos en realidad sí soñaron con eso. No es mi propósito. Yo estoy intentando darles una historia de la iglesia para la iglesia, y por eso lo he intentado hacer relevante, práctico, viendo el gnosticismo a la luz de la nueva era. Y una aclaración más antes de comenzar.
la relación entre el gnosticismo y la nueva era no es algo que se me ocurrió a mí. Realmente hay algunos libros que tratan con esto, y yo particularmente estoy usando del material de un historiador llamado Nick Needham. Escuché un audio de este hermano que se llama así, el gnosticismo antiguo y nuevo, y me tomé la libertad de contactar al hermano, creo que está en Inglaterra, no sé, y le pregunté si me podía pasar sus notas. Le dije, hermano, escuché esto, está muy bueno, por favor, me puede pasar, y cuando yo dé esta lección a la iglesia, voy a comentar que parte de mi material viene de sus notas. Y muy amablemente me compartió su material, así que he tomado de este material principalmente. Aclaro, no lo traduje y lo estoy enseñando, pero sí tomé puntos principales de su pensamiento, sobre todo cuando lleguemos a la relación del gnosticismo antiguo y actual. Bueno, comencemos por responder, ¿qué es el gnosticismo? Porque si nuestra lección es del gnosticismo, comencemos por entenderlo. Bueno, el gnosticismo, la palabra gnóstico, viene de una palabra griega que quiere decir conocimiento. La palabra griega gnosis, con G adelante. Gnosis. Y literalmente quiere decir conocimiento. De hecho, uno cuando en el Nuevo Testamento, en el griego, uno se encuentra con esta palabra, gnosis, conocimiento, pero no se refiere a este movimiento, ¿sí? Es que de ahí viene la raíz de esta palabra. A primera vista, entonces, lo que debemos entender del gnosticismo es que cualquier cosa que sea tiene que ver con conocimiento, algo de conocimiento. Pero debemos entender que el gnosticismo es más que un conocimiento racional. De hecho, vamos a ver ahorita que no es tan racional. Es un conocimiento existencial, experiencial, un conocimiento, si se quiere ver así, de éxtasis, de choque. Miren lo que dice un historiador sobre esto. El historiador se llama Anthony McGuckin y él dice, el término gnosticismo se deriva de la palabra griega conocimiento, gnosis, entendida como un conocimiento secreto o un entendimiento secreto de la verdad espiritual. Es lo que hoy probablemente significaría la palabra religiosa genérica iluminación. Es utilizada para describir una tendencia general de la religiosidad helenística tardía que abarca una gran variedad de movimientos y sectas diferentes. Entonces, el gnosticismo es una religión mística, secreta, nebulosa, en donde el conocimiento, una revelación, un éxtasis, es parte fundamental de esta religión. Y lo que debemos entender es que el gnosticismo tiene como su base más fundamental una salvación por conocimiento, una salvación por gnosis. ¿Qué es gnosis? Conocimiento experiencial, místico, secreto, un éxtasis. Y el gnosticismo tiene como base que la salvación depende de este choque, de esta gnosis especial que se da. De hecho, escuchen lo que dice un erudito de esto, se llama Van den Borek, y él dice, el criterio decisivo para designar una idea o texto como gnóstico es si conlleva o no el concepto de conocimiento que considera la gnosis como un medio indispensable de salvación o de hecho la salvación misma. Entonces, ¿qué es el gnosticismo?
Es una variedad de cultos, movimientos y religiones que se extiende desde tiempos antes de Cristo hasta después de Cristo, en donde el conocimiento existencial, la palabra de McGuckin es buena, una iluminación espiritista, si se quiere ver así, ocurre en el ser del hombre, y eso es parte esencial de su salvación o la salvación misma. Son misterios, es una religión oculta, de secreto, de una revelación especial, íntima. Déjenme adelantarles algo, y aquí se va a empezar a venir algunas cosas a mi mente. ¿Por qué la iglesia temprana insistió tanto que la iglesia es católica, universal? ¿Por qué? Porque el gnosticismo estaba en su mente. Porque el gnosticismo decía que la iglesia no era universal, que el mensaje del evangelio no era para todos, sino para los elegidos de la iluminación. O sea, un ente, un tipo de salvador, revelaría secretamente, en un éxtasis, una revelación especial en cuanto a Dios, y esos que reciben esa gnosis son los salvos realmente, son los elegidos, esos que recibieron esa iluminación íntima, existencial y experiencial. Y por eso la iglesia puso énfasis en decir: no, la salvación no es de unos pocos llamados y sellados, la salvación es universal. La iglesia es católica, no es de esta sectita de una provincia de Roma. No, la salvación es para todos. O sea, todos pueden participar de ella. Este fue un movimiento religioso que intentó dañar al cristianismo. Y pasemos a nuestro segundo punto. Pasemos a ver algunas características principales del gnosticismo. Ahora, tengo que aclarar algo. El tema del origen del gnosticismo es un tema muy complejo, lo cual nos llevaría varios minutos u horas explicarlo y descifrarlo. Después de un poco de estudio sobre este tema, puedo decir lo siguiente. El gnosticismo, citando a otro autor, el gnosticismo tiene sus raíces en el dualismo persa, los misterios orientales y la astrología babilónica. Parece que es una mezcla, incluso también un poco de platonismo. Es una mezcla de estos diferentes corrientes. Pero cuando hablo ahorita de las características del gnosticismo, no me voy a poner a hablar del gnosticismo en su forma persa, en su forma babilónica, en su forma tiempo antes de Cristo. De hecho, en su forma judía, Filo y algunos tuvieron influencias gnósticas. Algunos en el tiempo de Filo, no Filo precisamente, pero algunos tuvieron estas influencias judías. Bueno, cuando hablo de las características del gnosticismo ahorita, no me estoy refiriendo a ninguno de esos gnosticismos. Me estoy refiriendo al gnosticismo que afectó la iglesia temprana. ¿Sí? Bueno, ¿cuál era el gnosticismo que afectó la iglesia temprana? Ahora, en algunos aspectos se van a entrelazar con otro tipo de gnosticismos, pero me estoy enfocando en este. Por ejemplo, la primera característica es que tenían una dualidad de la materia, una dualidad metafísica, ¿sí? Una dualidad
distinguiendo la materia de lo espiritual. A ver, nosotros somos también en un sentido dualistas, los cristianos, ¿cierto o no? ¿Creemos que todo es materia, hermanos? No. ¿Creemos que todo es espíritu? No. Creemos que hay materia y hay espíritu. Creo que se diría gilomorfismo, somos gilomorfistas, o sea, creemos en una dualidad en el hombre, cuerpo y espíritu. Pero la diferencia es que el gnosticismo considera la materia necesariamente mala y al espíritu necesariamente bueno. Por lo tanto, el gnosticismo iba a tener tendencias o a rechazar lo material y a exaltar lo espiritual, o noten esto, o a embarrarse de todo pecado porque lo material no afecta a lo espiritual. Entonces el gnosticismo tiene esta dualidad extrema. Segunda característica, el verdadero Dios en el gnosticismo es incognoscible. A ver, nosotros tuvimos una lección en teología propia hace varios años, yo creo, en la doctrina de Dios, perdón, en donde vimos que nuestro Dios es en un sentido incognoscible, ¿verdad? ¿Qué queremos decir porque Dios es incognoscible? Queremos decir que aunque podemos conocerlo, no lo podemos conocer de forma exhaustiva, completa y sin límites, ¿cierto? Ok. El gnóstico no quiere decir eso cuando dice que Dios es incognoscible. Lo que quiere decir el gnóstico es que el hombre no tiene acceso al conocimiento del absoluto. No tenemos pizarrón, pero imagínense lo que les voy a dibujar en sus mentes. Imaginen que hay un ser absoluto, ¿sí? Imaginen un círculo arriba. Y de ese ser absoluto salen ciertas vidas, vamos a llamarlas así. El término técnico es aeones, A-E-O, acento en, aeón, un aeón o aeones. Si lo decimos en singular, lleva acento en la O, aeón. Si no, aeones. Y estos son como, imagínenselo como luces que se desprenden del ser absoluto y tienen una vida hasta cierto punto consciente o inconsciente. Varía, depende de la mitología que uno lea. El hombre puede conocer a quizá alguno de estos aeones, pero nunca al ser absoluto, ¿sí? Sí, oye, no que no íbamos a soñar con esto y algunos ya están soñando con esto ahora mismo. Eso es lo que ellos quieren decir, que Dios nunca es alcanzable, nunca podemos llegar al verdadero conocimiento de Dios. En tercer lugar, el mundo la forma en la que el mundo fue creado fue por medio de una sabiduría. Y esto es muy importante. En el gnosticismo Dios no crea el mundo. No, Jehová no crea el mundo. En el gnosticismo, a ver, si la materia es mala, bueno, a ver, dije que Jehová no crea el mundo, ¿verdad? Déjenme, los tengo que enredar un poco porque esto es enredado. Su punto es que el Dios, el más grande, no creó el mundo, ¿sí? No creó el mundo, porque el mundo es necesariamente malo. Y si el mundo es necesariamente malo, ¿cómo es que un ser perfecto, que es el absoluto, puede crear el mundo? No, es contradictorio. ¿Quién crea el mundo? Aquí viene, agárrense hermanos agarren sus mentes aquí. ¿Quién crea el mundo? Bueno,
de este ser absoluto se desprendieron los aeones. Y dentro de esa cadena de derivación, dentro de esas cadenas que se dan, aparece un ente, una vida que se llama sabiduría. Pero sabiduría se desvió por un momento y deseando conocer al absoluto, engendró pasión. ¿Sí? Engendró pasión. Y por lo tanto, se engendró un demiurgo, un dios de categoría baja. Bueno, ese resultado de esa maldad de sabiduría que engendró en su pasión es el creador del mundo. No es el Dios bueno, no es el Dios grande que lo crea. No, de hecho el Dios absoluto está en contra de lo material. Ahora, ¿por qué digo que se vuelve complicado? Porque cuando hablamos de el gnosticismo, tengo que aclarar que no hay como una confesión de fe del gnosticismo, ¿sí? Somos esto, no. Cuando hablamos del gnosticismo estamos hablando de una variedad de sectas, una variedad de mitos. Y por ejemplo, en algunos mitos vamos a escuchar que Jehová no creó el universo. Que fue otro. Si vemos a Jehová como el más grande, bueno, Jehová no creó el universo. Ahora, otros mitos van a decir, sí, Jehová lo creó porque Él es el demiurgo, el Dios malo, el Dios diferente al del Nuevo Testamento. A ver, que se les venga a la mente un hereje de la iglesia temprana llamado Marción, ¿sí? Marción decía, el Antiguo Testamento, ese no lo pongas en la Biblia. Vamos a llegar a eso en algún momento. Pero les adelanto, dijo, Antiguo Testamento no, fue creado por el Dios malo. Nuevo Testamento, Dios bueno. Pero bueno, vamos a quitar los evangelios de Mateo, Marcos y Juan porque son muy judíos. Ya. Vamos a quedarnos con Lucas, bueno, no todas las partes. Vamos a quedarnos con Lucas y algunas del apóstol Pablo. No todas, pero... Y esa fue su Biblia les acabo de decir su nombre y se me fue. Marción, sí. Entonces, ese es un mito común. La creación del mundo es por la sabiduría y el demiurgo. Ahora, déjenme, ¿qué pasó con sabiduría? Sabiduría fue rescatada. Sabiduría fue rescatada. Y regresó a la vida del absoluto. ¿Sí? Bueno, ahorita llegamos ahí. A ver si no los quiero enredar tanto. Ok, vayamos con la última característica y ahorita empezamos quizá con lo más complejo. ¿Quién es? ¿Cuál es la última característica? Es un Cristo docético. La palabra docético viene de la palabra griega dokeo, que quiere decir parecer, figurar. Y es que, hermanos, el Cristo del gnosticismo era un Cristo no encarnado. ¿Por qué? Porque si Cristo es un ser bueno, un ser perfecto, no puede tener carne. Entonces, cuando los evangelios nos dicen que Jesús caminó, comió, es porque parecía, dokeo, ¿sí? Parecía ser humano, pero no era. De hecho, como les he dicho, hay muchos mitos. Algunos dicen que Jesucristo en la cruz no murió sino que Simón de Cirene, ¿se acuerdan del hombre que le ayuda con la cruz? Cambió los papeles ahí porque él solamente parecía humano. Y hay muchos mitos, pero estas son las cosas importantes que debemos de conocer. Y esto nos va a ayudar a entender mucho. Por ejemplo, hermanos, si ustedes consiguen, y esto está en español y recomiendo leer estos materiales, se llama los tratados de Ireneo en contra de las herejías, así se llama.
Es un tomo como de 400 páginas en donde se la pasa atacando a estos movimientos. Y esto es lo que había en su mente. Ok, pasemos ya de lo muy pesado a ver la relación entre el gnosticismo y la nueva era. Miren, si sigo con lo demás los voy a dormir. Déjenme darles un respiro con esto, ¿sí? El gnosticismo y la nueva era, dijo un autor, el gnosticismo nunca se ha ido. A pesar del éxito oficial de la ortodoxia en sus conflictos con el gnosticismo, la herejía gnóstica ha continuado causando problemas a la iglesia a través de la historia. Y en nuestros días el gnosticismo está presente por medio de la espiritualidad de la nueva era. Nick Needham en su documento, y aquí es donde más tomo de él, da, no me acuerdo si 7 o 6 puntos. Yo he tomado algunos de ellos y se los quiero presentar para que veamos la relación. Por ejemplo, el gnosticismo argumentaba que el hombre poseía una chispa divina, que en última instancia el hombre era un producto de la divinidad. A ver, traigan sus mentes aquí otra vez. ¿Cómo se crea el mundo? Bueno, porque hay un ser que se desprendió del absoluto, ¿sí? Engendró un demiurgo y entonces lleva una parte de la divinidad. Cuando este demiurgo crea, necesariamente pone algo de la divinidad en el mundo. El hombre tiene una chispa divina. Dice Nick Needham, los gnósticos sostenían que el espíritu humano es una chispa de divinidad revestida en un cuerpo de carne. Lo interesante, hermanos, es que esta es la mera postura de la espiritualidad de la nueva era. Por ejemplo, un hombre llamado Going Wittin, un guía de la espiritualidad de la nueva era, dice lo siguiente, escuchen, Dios está dentro de nosotros y por lo tanto cada uno de nosotros somos parte de Dios. Debido a que no hay separación, cada uno de nosotros somos semejantes a Dios. Y Dios está en cada uno de nosotros. Literalmente estamos hechos por la energía de Dios. Y sí, recuerden el mito. El absoluto que desprende vida y de esa vida sale el que crea. Porque cada uno de nosotros estamos co-creados con la energía de Dios. No sé si han escuchado hablar de la cienciología. Bueno, dice, la cienciología ofrece una mitología del sueño descaradamente gnóstica, olvidando y volviendo a despertar. Los creyentes son enseñados a regresar a un estado espiritual enormemente poderoso que una vez disfrutaron, pero que perdieron cuando ese ser original quedó atrapado en los engaños de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y esto hermanos, esto es lo que vende las librerías de este mundo. Espiritualidad de la nueva era, espiritualidad gnóstica, en donde el hombre tiene que encontrar su ser interior, porque su ser interior es un ser divino. Y es por eso que el peligro de algunos movimientos, como incluso que parecen de ejercicio, como yogas y cosas así, en donde llevan al hombre a meditar a un trance. Vean esto, trance, ¿sí? Trance, ¿qué dijimos que era el gnosticismo? Salvación por experiencia, por mito, por choque. Ahora, esto en movimientos del cristianismo se ha introducido. Por ejemplo, un liberal llamado Scott Peck dice que podemos definir la meta del crecimiento espiritual como la obtención de la divinidad por medio de ser conscientes. O sea, se trata de encontrarnos a nosotros, de encontrar esa divinidad. El problema
no somos nosotros, de hecho somos la solución. El punto es olvidarnos de la carne y encontrar esa chispa divina. Pero ¿qué dicen las escrituras de esta herejía gnóstica y espiritualidad de la nueva era? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre, es cierto, tiene un espíritu, pero hermanos, el espíritu que el hombre posee no participa de la divinidad. El espíritu del hombre es creado, no es eterno, no viene del absoluto como una cadena de grados, como una cadena descendente de ser, en donde al final todavía tenemos alguna conexión con el ser divino en lo íntimo. No, el hombre es creado, su espíritu es temporal, su espíritu fue creado. Su espíritu fue creado por Dios. De ahí la importancia del credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Él es creador, no, el Dios bueno es el creador, no un demiurgo. Ahora, hermanos, ¿no vendrá de aquí mucho del movimiento ecuménico de nuestros días? Porque a ver, si toda la humanidad participamos de la chispa divina, a lo mejor en algunos lugares se manifiesta diferente la chispa, pero es la misma, ¿sí? ¿Y por qué nos vamos a pelear con estos y con los otros y con estos, si es la misma chispa expresada de forma distinta? Hermanos, pero entendamos que el hombre no posee chispa de la divinidad. El hombre es criatura y tanto su carne como su espíritu es creado. Ok, veamos el medio de salvación en segundo lugar del gnosticismo temprano y de la espiritualidad de la nueva era. A ver, ¿cuál es el verdadero problema del hombre según el gnosticismo? ¿Cuál es el verdadero problema? La carne. El verdadero problema es la carne. Miren lo que dice un autor: el alma, una vez vuelta a la materia, se enamoró de ella y ardiendo con el deseo de experimentar los placeres del cuerpo, ya no quería desvincularse de ella. O sea, lo que está diciendo es que cuando el demiurgo creó y puso algo de la chispa de la divinidad en nosotros, el problema fue que nuestro espíritu se enamoró de la carne. Se enamoró de la carne y por lo tanto, ahora está encantada de sus pasiones. Vean esto. ¿Cómo es entonces salvo el hombre? Por medio de que un iluminado venga a nosotros. Un iluminado venga a nosotros y nos diga nuestra verdadera procedencia. ¿De dónde venimos realmente? ¿De dónde venimos realmente? Del absoluto. Entonces, siendo iluminados de esa forma, ese es el gnosticismo, ese es el conocimiento. Siendo iluminados de esa forma, podemos empezar a despreciar la carne y acercar nuestro espíritu más a Dios. Y esto es lo que encontramos en la espiritualidad de la nueva era. Needham dice: Deepak Chopra, que ha tenido un gran auge en los Estados Unidos, enseña que a través de las técnicas de meditación, el alma está en contacto con el cosmos y el ser puro más allá de los límites del pensamiento racional. Hermanos, lo que decíamos, esos trances, el problema del hombre no es su pecado, el problema del hombre no es su necia voluntad, el problema del hombre es en realidad
la carne de la cual se tiene que liberar. Y se va a liberar por medio de tener un contacto espiritista con un ser. Hermanos, esta doctrina es de demonios. Porque los que verdaderamente experimentan trances no son sino demonios con lo que lo experimentan. ¿No dice eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10? A ver, yo digo que los ídolos nada son, pero no digo que detrás de los ídolos no haya seres espirituales de maldad. Hermanos, este movimiento de salvación por gnosis es diabólico, anticristiano. Tercer característica del gnosticismo antiguo y la relación con el moderno: extrañas revelaciones. Los primeros padres de la iglesia acusan a los gnósticos de utilizar toda parafernalia oculta de la magia pagana en la búsqueda del conocimiento esotérico, guías espirituales, encantamientos paganos, inducción de sueños, rituales con imágenes de dioses y diosas paganas y magia erótica. De hecho, Ireneo se queja de los gnósticos y dice: a ver, ¿ustedes se creen más sabios que los apóstoles? ¿Ustedes se creen más sabios que los apóstoles? ¿Recibiendo iluminaciones? No, son las iluminaciones del diablo de las que ustedes reciben, pero nada más. De hecho, estas iluminaciones eran experimentadas por los elegidos. O sea, todo elegido debía tener esa revelación de un destino superior. Esa revelación íntima en donde alguna gente le revelaba su grandeza, su grandeza. Hermanos, esto de superación personal en nuestros días es un gnosticismo trajeado, ¿sí? Es un gnosticismo con traje. Esto de superación profesional o superación personal. Vamos, campeón, tú puedes. Todo está dentro de... Tranquilos, hermanos, solo un ejemplo. Es un gnosticismo. Y esto lo tenemos en la religión de la nueva era. Y esto ha afectado el cristianismo en algunos sectores, hermanos. Hay algunos sectores de la cristiandad que están empezando a practicar no lectio continua. Nosotros practicamos lectio continua. ¿Qué es lectio continua? Lectio continua es nuestra forma de predicación. Vamos expositivamente, pero hay algunos movimientos cristianos que están practicando lectio divina, que es leer un pasaje y quedarse con los ojos cerrados contemplando, pidiéndole a Dios que nos hable. Hermanos, y hombres famosos, incluso como John Piper, han practicado esto. Ya me metí en problemas, lo tenía que decir. U otras mujeres haciendo gises en el suelo para hacer oraciones. Sí, ¿cómo se dice? Lady de Moss o Nancy de Moss. Diciendo a las mujeres: hagan círculos con gises, prácticas que brujas hacen en nuestros días en los Estados Unidos. Ya me metí en más problemas, ¿verdad? Estoy con todo hoy. Yo estoy sorprendido de esas prácticas. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? ¿Haz un círculo de oración en el suelo? No, híncate, ¿sí? O siéntate o párate para orar. Pero haz círculos. ¿Por qué practicar las cosas paganas diabólicas que las brujas en nuestros días hacen para orar? Y luego, ¿por qué nos odian tanto, verdad? Hermanos, no tengo problema de hablar la verdad. Si fueras esclavo de los hombres, no predicaría el evangelio, pero tengo que denunciar lo que está mal. Y estos hombres famosos como John Piper en eso, Piper tiene muchas cosas buenas en otras cosas, pero eso de practicar lectio divina,
cuando yo lo vi, yo no sé si se arrepintió o no, pero cuando yo vi que estaba practicando Lectio Divina, yo dije, ¿qué pasa? Con unos católicos, y no me acuerdo si en esa vez había hasta unos hindús. Esta es religión oriental. Si ya se arrepintieron, qué bueno, ya, retiro lo dicho. Si no, está mal. Ok, relajémonos un poco y déjenme explicarles cómo esto nos ayuda a entender a los padres de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, algunos intentan ir a los padres de la iglesia para decir, ellos no creían en la predestinación. Y es que es cierto, cuando uno va a los padres, muchas veces presentan un lenguaje muy agresivo en contra del concepto de la elección. Pero, hermanos, entender esto nos ayuda a conocer la razón de su lenguaje agresivo, ¿sí? La razón de su lenguaje que tanto se oponían, porque ellos tenían este gnosticismo que los estaba, hermanos, es que muchos cristianos, porque el gnosticismo habla de Cristo, el gnosticismo habla de un bautizo, habla de salvación, o sea, tiene los mismos términos. El problema es que lo redefine todo, pero muchos estaban yéndose para allá. Entonces, los padres de la iglesia tuvieron que atacar este movimiento, denunciarlo y explicar que no había tal cosa como una salvación por gnosis electiva, ¿sí? Gnosis electiva. Ahora, eso no quiere decir que los padres no creían en la elección o la predestinación. Agustín de Hipona ya decía que la fe de la doctrina de la elección no era nueva en él, que el que se estaba apartando era Pelagio, que los padres habían creído esto. Y no por nada, un teólogo que ya van a conocer bastante porque lo cito frecuentemente, llamado John Gill, llega a decir, tiene un tratado exponiendo cómo los padres de la iglesia creían en la predestinación. Pero ¿cómo podían creer en la predestinación si atacaban el concepto de elección, hermanos? Porque cuando están atacando el concepto de elección, están pensando en el gnosticismo, pero eso no les no les quitaba la doctrina de la predestinación, bíblicamente hablando. ¿Pueden ver cómo entender el gnosticismo nos ayuda a acercarnos a los padres de la iglesia y no pensar que estos son arminianos o católicos romanos como algunos nos los quieren hacer ver? Son nuestros. El problema es que cuando no entendemos el contexto histórico de ellos y vemos algún documento así, nos asustamos. Y bueno, ya lo había dicho, es este gnosticismo y esta salvación por gnosis, esta salvación por revelaciones especiales, lo que lo hace, lo que hizo necesario hablar de la catolicidad de la iglesia. Pasemos al siguiente punto. Adoración a diosas. Y aquí es donde, hermanos, estos últimos dos puntos que ofrece Nick Needham en su documento, en su escrito, para mí fueron los más reveladores e impresionantes de todos. Y espero que lo sea también para ustedes. Bueno, el gnosticismo tenía integrado una adoración a diosa o diosas. Sofía, que ya hemos explicado que funcionó un momento como la que produjo el demiurgo en su pasión, no obstante, al regresar a déjenme usar los términos correctos, a la plétora es la suma del absoluto más toda la vida que procede de él. Al regresar a esta plétora y ver que el demiurgo estaba creando, viene a salvar. Sabiduría viene a salvar. ¿Pueden ver otro concepto cristiano aquí? Cristo, la sabiduría de Dios, salvando. Y este es el concepto gnóstico. Ahora, vean la perversión de esto. Los gnósticos no les gustaba la interpretación literal que hoy hicimos, hermanos, ¿sí? Hoy hicimos una interpretación literal en los Salmos,
No, a ellos le dicen que esa era una interpretación para los inmaduros. Ellos preferían una interpretación alegórica. A ver, alegórica, y por esto me refiero a poner en las palabras del texto el significado que se me antoje o que algo me reveló. Hermanos, eso no es buena interpretación. El día que hagamos eso en la iglesia, exhorten al que predica, ¿sí? Porque no podemos ponerle significado a las palabras que se nos antoja. A ver, otra enseñanza histórica. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del credo de los apóstoles? Y hablamos de otro concepto llamado también regla de fe. ¿Sí se acuerdan? Con Ireneo. ¿Recuerdan que Ireneo le dio a su discípulo? ¿Quién se acuerda del nombre del discípulo? Era interesante el nombre, hermanos. Marciano, sí, Marciano. El nombre le escribe a Marciano y le dice, a ver, esta es nuestra regla de verdad. El primer artículo, el Padre creó todas las cosas. El segundo artículo, el Hijo fue concebido por la Virgen. El tercer artículo, el Espíritu. Tienes que interpretar cualquier parte de la Biblia bajo esta regla de fe. Bajo esta regla de fe. No como los gnósticos que interpretan en las Escrituras lo que se les antoja. Y por eso los gnósticos solo usaban el Antiguo Testamento, hermanos, para inventarse sus mitos, para inventarse sus alegorías. Déjenme darles una muestra de esto, donde compruebo tanto mi punto de las adoraciones de las diosas, como esto que estoy tratando de explicar. Cuando ellos iban a Génesis, hacían lo que se les antojaba ahí. Les encantaba Génesis. Y, por ejemplo, decían que el demiurgo era Jehová, ¿sí? El Dios malo. Y que la serpiente en realidad era la encarnación de sabiduría que venía a libertar a Adán y Eva de su esclavitud de la carne para hacerlos tomar de un conocimiento superior. ¿Sí? Así era la interpretación de los gnósticos. ¿Qué decía Ireneo? No. Esto es la verdad de los apóstoles. Esto es lo que los apóstoles nos han enseñado. Así que cuando estés en Génesis, lo que el texto diga no puede contradecir esto. Bueno, a los gnósticos se les antojaba, hacían lo que querían con el texto. De esta forma, ellos empezaron a elevar el rol salvador de un tipo de diosa, de un tipo de una salvadora, sobre el demiurgo malvado que creó el mundo. Dice Nick Needham, su gran misión, o sea, de sabiduría, era doble: exponer la maldad de Dios Jehová del Antiguo Testamento, y dos, sacar a la humanidad de su esclavitud y llevarla a una libertad espiritual. Y en la religión de la nueva era, hermanos, hay todo un empuje para hablar de Dios Salvador como una mujer, como si no es Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, sino una diosa. Escuchen lo que dice Nick Needham aquí. Los de la nueva era tampoco persiguen una agenda feminista secular. ¿Qué está diciendo él? En la nueva era vemos un movimiento feminista muy agresivo. Pero entendamos que este movimiento feminista no es secular social, sino espiritual. El fenómeno es profundamente espiritual, guiado por fuerzas espirituales de las que los líderes o las lideresas de la nueva era son a menudo conscientes. Por ejemplo, a través de un medium de la nueva era, una entidad espiritual que se hace llamar Lazaris, canalizó el siguiente mensaje sobre el glorioso regreso de la diosa a la civilización occidental. Y este es el mensaje:
Aunque nunca se fue, la diosa está volviendo a ustedes y trae una luz. De ustedes es el gran trabajo, recibir y luego llevar su luz a un mundo aparentemente oscuro. Ella está regresando a ustedes y trae regalos y tesoros que son abundantes y sin límites. Mientras ella regresa, puede llegar a conocer a la diosa y puedes conocer a Dios. Puedes llegar a saber quién eres por medio de eso. Hermanos, cuando empecé a estudiar esto, este énfasis feminista, uno debe percibir, hermanos, la maldad espiritual de estos movimientos. A ver, como iglesia, nosotros afirmamos que la mujer debe ser protegida. Afirmamos que la mujer es la imagen de Dios igual que el hombre. Afirmamos que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre. No creemos en ninguna inferioridad natural en la mujer como persona. Posee la imagen de Dios y qué más grande gloria que eso. Creo que ciertamente el hombre por mucho tiempo pudo haber abusado y todavía puede haber abuso del hombre hacia la mujer, a lo cual nos oponemos. Pero hermanos, lo que estamos viendo hoy en los movimientos feministas es un odio al Dios de la salvación. Es un deseo de una diosa diabólica que da una libertad pecaminosa a las mujeres. No que da la libertad que Jehová desea, en donde la mujer pueda vivir en el amor, en la armonía, en la protección, en el cuidado, sino una libertad absolutista en donde ésta puede convertirse en todo lo que desea. Ahora, muy relacionado con esto está el gnosticismo con la sexualidad, así que no los quiero desvincular. Déjenme pasar rápidamente a este último punto. Miren lo que dice el Evangelio gnóstico de Felipe. Hay evangelios gnósticos, lo que se llama los documentos del Nag Hammadi. Y dice, cuando Eva todavía estaba en Adán, la muerte no llegó a existir. Vean esto. Cuando ella se apartó de él, la muerte llegó a existir. O sea, cuando hubo una distinción de sexos, llegó el problema. Mientras, vean esto, hermano, esto es perverso. Mientras Eva estaba todavía en Adán, no había problemas. Mientras no había distinción. Por ejemplo, el Evangelio gnóstico de Tomás. Cuando hagáis que el varón y la mujer sean uno, y lo mismo, de modo que el varón no sea varón y la mujer sea mujer, entonces entraréis en el reino. El gnosticismo promovió una búsqueda de la desaparición de la distinción del género, porque con ella solo vienen problemáticas. Esto produjo que entre los gnósticos hubiese dos corrientes. Una corriente que vivía en el pecado sexual, porque en realidad, hermanos, y en cualquier clase, porque si no hay distinción, cualquier clase de sexualidad es permitida. La otra corriente fue el ascetismo, en donde al considerar la distinción mala, se separaban. Pero la verdad es que fue más la perversión lo que reinó en el gnosticismo. Bueno, hermanos, es que noten esto. A ver si logro poder conectar esto en sus mentes. Si mi materia es mala, vean esto. Si mi materia es mala, yo internamente puedo decidir ser un ser más bien espiritual y no soy esta materia. Vean esto. No soy esta materia. Cuando le preguntas a un gnóstico, ¿quién eres? Bueno, yo no soy yo soy lo que está dentro de mí. Soy un ente espiritual que no me defino por lo que soy externamente, materialmente y físicamente.
Soy un ente espiritual que me defino por una trascendencia. Nosotros hemos trascendido los sexos. Y ahora nos podemos determinar, convertir en cualquier cosa que deseemos. ¿No hemos escuchado esto alguna vez? La igualdad y la libertad sexual son los ideales de la nueva era. Muchas de las principales pensadoras de la nueva era son lesbianas. No solo como una cuestión de preferencia personal, sino como un compromiso filosófico. Claro, tengo que ser ejemplo, porque ¿cómo voy a permitir que mi espíritu esté de acuerdo con mi carne? ¿Sí? No, eso no daría como verdadero crédito de que yo creo en la divinidad del espíritu y la maldad de la materia. No, lo más de acuerdo es que yo sea algo diferente de lo que soy externamente. Hermanos, eso no es el cristianismo. Y esto tiene mucho que ver con las lecciones de antropología que vamos a estar dando próximamente, hermanos, porque el hombre, hay una unión entre el alma y el cuerpo profunda, en donde aunque yo soy más que cuerpo, hermanos, no obstante, mi materia, lo que soy externamente, está vinculado con lo que es mi espíritu. O sea que soy hombre tanto en espíritu como en cuerpo. ¿Cuál es el argumento del movimiento transgénero? Yo no soy lo que materialmente soy. De hecho, lo que soy materialmente me estorba para mi felicidad. Así que prefiero ignorarlo y transformarlo. Dice Nietzsche, por supuesto, no son muchos los que se autodenominan gnósticos en nuestros días, pero su enfoque de temas como el transexualismo está claramente enraizado en el pensamiento gnóstico. Hermanos, estos dos puntos deben levantarnos este pensamiento. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Hermanos, hoy en día se está debatiendo un duelo afuera, en nuestra sociedad. Un debate de la cuestión de género y demás. Y hermanos, debemos entender que como iglesia tenemos la única solución al problema que se enfrenta allá afuera. Es, bueno, por un lado la oración. Hermanos, hemos de orar más por nuestro país, más por nuestro estado. Hemos de orar para que Dios detenga la maldad que se está moviendo, porque hermanos, esto es más que hombres, pero también hemos de predicar el evangelio y proclamar la verdad con seriedad. Llamar a los hombres al arrepentimiento, definir bíblicamente la familia, el matrimonio, lo que es el hombre, lo que es la mujer, y proclamar la verdad de Cristo, porque ese es el último problema del gnosticismo antiguo y de ahora. ¿Quién era Cristo para el gnosticismo antiguo? Un ideal de maestro al cual todos aspiraban llegar. Hermanos, ¿cuál es el Cristo de la nueva era? Es un maestro grandioso, en algunos de los casos, en algunos de los movimientos, al cual todos debemos llegar a imitar. O sea, Cristo no siempre fue ese Hijo de Dios eterno. Llegó a ser porque Él pudo realmente separarse su espíritu de su materia. Y entonces proclamarnos la verdad de la salvación. Pero todos podemos llegar a ser Él. Oh hermanos, pero el mensaje del Evangelio es otro. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el único que puede traer sanación a este mundo putrefacto, hermanos. El único que puede traer salvación, porque no nos salvamos por imitación de Cristo, nos salvamos por su sangre, nos salvamos por sus heridas, nos salvamos por su preciosa cruz, nos salvamos porque murió, realmente fue colgado en el madero, no parecía, no somos docéticos, es verdadero hombre y verdadero Dios que murió por nuestros pecados. Y hermanos, así como el gnosticismo fue una amenaza en los días de la iglesia temprana, hermanos, así lo será en nuestra generación.
hay varios estudiosos que ven un increíble paralelo entre la iglesia temprana y el siglo XXI. Increíble paralelo. Y hermanos, el gnosticismo es uno de estos paralelos. Necesitamos estar conscientes de qué es lo que estos hombres enseñaron y enseñan para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y próximamente con los padres de la iglesia vamos a ver cómo defendieron ellos el cristianismo en contra del gnosticismo. ¿No la próxima lección? Nos tardaremos a llegar un poco a Ireneo, pero llegaremos algún día, ¿sí? Dios mediante, la próxima vez que tengamos historia de la iglesia, vamos a estudiar los padres apostólicos. Policarpo, el primero de ellos. Son varios de ellos, y el primero que vamos a tratar es Policarpo y su martirio. Bueno, hermanos, espero que esta lección haya sido de iluminación, no de la gnóstica, de otra cosa. Esto ya es extra. ¿Sabían que el gnosticismo rechaza el uso de la razón? El gnosticismo es antilógica, antirrazón, porque el conocimiento no viene por medio de comprender la verdad que Dios lógicamente nos ha transmitido. ¿Sabían que la lógica es de Dios? ¿Sabían que la lógica es una expresión del eterno Dios que puso sobre la creación? La lógica, hermanos, la lógica, la razón y la ciencia bien hecha son nuestras. El gnosticismo rechaza, de hecho, demasiado extra van a decir algunos. Déjenme decirles algo rápido. Agustín de Hipona cayó en el maniqueísmo. El maniqueísmo es una especie de gnosticismo, aunque hay debates entre los eruditos si sí es gnosticismo o no. Yo creo que sí es un tipo de gnosticismo, hace una gran dualidad del bien y del mal, entre otras cosas. ¿Saben qué fue lo que movió a Agustín a rechazar el maniqueísmo en algún momento? En que ellos decían, es que no uses tu razón, solo ten tus experiencias y tus éxtasis, pero no uses la razón, porque es que Agustín, cuando se acerca al maniqueísmo, porque él, a pesar de que su mamá Mónica lo instruía en el cristianismo, tenía el deseo de conocer más. Entonces, bueno, se acerca al maniqueísmo y empieza a buscar respuestas, pero no le daban respuestas, hermanos. Le daban, no, es que no te enfoques tanto en la razón, en la lógica. Bueno, el chiste es que va a buscar a uno de los maestros principales, olvido su nombre por el momento. Esto ya es extra notas. Y estando con este maestro, le empieza a hacer preguntas y el hombre no sabía ni lo que hablaba. Era un impostor. Hermanos, eso fue lo que lo hizo apartarse del maniqueísmo. Entonces, hoy hemos sido iluminados, no por el concepto gnóstico, porque el gnóstico no usa la razón, solo usa éxtasis y entes y trances y magia para tener ciertas experiencias. Pero hoy nosotros hemos sido iluminados con la razón, el silogismo y la lógica. Espero que haya sido de utilidad, hermanos, para prepararnos y que nos ayude, hermanos, a estar alertas de esta influencia gnóstica, de la espiritualidad de la nueva era de nuestros días.